Nuestro invitado de hoy tiene una trayectoria política formidable en Colombia, exalcalde de Bogotá y ampliamente reconocido como uno de los buenos administradores de la ciudad, la cual no siempre ha tenido esa fortuna. También exministro de Justicia y miembro ilustre del Partido Liberal, el cual ha sido parte fundamental de la coalición actual del gobierno del presidente Santos. Razón por la cual sorprendió cuando nuestro invitado decidió criticar y oponerse públicamente al acuerdo del gobierno actual con las FARC. De hecho, yo diría que su oposición, con argumentos muy sólidos, al acuerdo de La Habana fue fundamental para la victoria del no en el plebiscito del 2 de octubre. Doctor Jaime Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel, por la invitación. Para mí es muy grato poder dialogar con usted hoy sobre temas de actualidad que nos interesan a los colombianos y que tiene también, de acuerdo con los desarrollos que puedan darse hacia el futuro, implicaciones de carácter internacional. Sin duda. Como mencioné, tal vez para muchos colombianos fue una sorpresa que usted haya salido a criticar y a oponerse al acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC, precisamente tal vez por su asociación con el Partido Liberal. De manera resumida, usted, ¿por qué se opuso al acuerdo? Usted lo ha precisado muy bien. Nuestra oposición fue y sigue siendo al acuerdo, no a la negociación política del conflicto, no al proceso de paz en sí. Para la audiencia internacional vale la pena recordar que el que está en curso, no es el primer proceso de paz que tiene lugar en Colombia, ni será el último. Infortunadamente, entre nosotros, violencia y política han estado viviendo una situación de cohabitación. Esos son como términos inseparables en la vida pública colombiana. Y hemos entonces celebrado muchos procesos de paz. Y la inmensa mayoría de los colombianos somos partidarios de la negociación política. Lo que ocurre es que en este caso, el gobierno y los negociadores que escogió se equivocaron y suscribieron un acuerdo que su ejecución está mostrando todas las complicaciones que tiene, y un acuerdo que es bien impopular en el país. Bueno, cuando se votó, cuando nos convocaron a los colombianos a las urnas para que simplemente como ciudadanos, sin ninguna motivación de tipo partidista, dijéramos sí, éramos partidarios del acuerdo o no, si lo apoyábamos o no, la mayoría, una mayoría pequeña, pero al fin de cuentas mayoría, dijimos que no estábamos de acuerdo. Entonces, algo que parece elemental, Daniel. Dos acuerdos del siglo pasado, del año 1957 uno y el otro del año 1990, dieron lugar a procesos de paz exitosos. Esos dos acuerdos están contenidos en 2 páginas cada uno. Claro. 2 páginas. Y en este caso estamos hablando de 310 páginas. Un instituto muy calificado de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, el Instituto Kroc, acaba de revelar un informe solicitado por el gobierno y por las FARC, conforme al cual en ese acuerdo hay 599, ojo, 599 compromisos, disposiciones, obligaciones. La inmensa mayoría, el 80 o el 90%, compromisos y obligaciones del gobierno, y otros, el resto, compromisos y obligaciones de las FARC. Ahora bien, nos opusimos, no como liberales, ni como conservadores, ni como gente sin partido, porque nos reunimos sin preguntarnos cuál era nuestra militancia política. Nos opusimos y nos seguimos oponiendo por razones fundamentalmente político-institucionales, vinculadas a la necesidad de preservar algo que hace parte del patrimonio de Colombia, su vocación por tener un Estado de Derecho, una institucionalidad democrática, unas reglas de juego,
un gobierno de leyes, que siempre que se ha negociado la paz, eso se ha respetado. En este caso, se irrespetó, se atentó seriamente contra nuestro Estado de Derecho, nuestra institucionalidad democrática. Esas son las razones entonces de nuestra posición, como dije, ciudadana, sin tener en cuenta la militancia política actual o anterior de quienes elaboramos una serie de pronunciamientos públicos sobre el tema. Me parece un punto importante porque usted salió y formó un comité junto a Pedro Medellín, politólogo también muy respetado, mientras que, digamos, como lo querían vender los medios, el acuerdo era una cosa de que era solamente, digamos, uribistas o personas algo así como de extrema derecha, guerreristas que se oponían al acuerdo, y me parece que usted lo ha explicado muy bien. Pero otra pregunta es, ¿por qué? Si un acuerdo de paz es apenas lógico, un acuerdo de paz con una guerrilla simplemente es, bueno, ustedes se desmovilizan, tal vez les damos algún tipo de condiciones y punto, porque ese es un Estado de Derecho. Pero ¿por qué llegamos al punto donde nos presentaron un acuerdo de 297 páginas que luego pasan a ser más de 300? ¿Por qué pasa eso? Y metiéndose en todo tipo de cosas, hasta repartiendo hectáreas, millones de hectáreas y dándoles curules gratis en el Congreso y una cantidad de cosas que realmente escandalizaron a buena parte de los colombianos. Ese fue el error del gobierno y de los negociadores que escogió. Se trataba, y todos estábamos de acuerdo en ello, en que las FARC se desmovilizaran, se convirtieran en partido político, y para eso obviamente el Estado y sus autoridades tenían que brindarles unas condiciones y unas garantías. Pero decidieron partir de cero, como si aquí nunca se hubiese hecho nada en materia política, en materia institucional, en materia social, tanto que esas conversaciones duraron más de 4 años. Más de 4 años fue la negociación. Y, como usted lo anota, decidieron ocuparse que reforma rural integral, que cambiar todas las reglas de juego sobre participación en política y adquirir el Estado unas obligaciones que inclusive desde el punto de vista fiscal, económico, no son realizables. El gobierno negoció y, como lo han hecho muchos gobiernos, para superar un paro que de pronto se presenta en una región y un sector social o un gremio hacen un paro y el gobierno va y firma un documento y se compromete a una inversión que terminan no cumpliendo en muchos casos. Sí, claro. En este caso, dudo mucho de que el Estado colombiano esté en condiciones de cumplir todo aquello a que se comprometieron. Claro, y eso fue uno de los puntos que realmente no le gustó mucho a un buen sector de los votantes colombianos, por lo menos los del 2 de octubre del 2016. Últimamente ha salido en las noticias y también ha llamado mucho la atención que a raíz de algunos cambios pequeños, pero tal vez importantes que se han hecho tanto en el Congreso, sobre todo en términos de la reforma política, pero también en cuanto a la justicia especial para la paz y también unas decisiones que tomó la Corte Constitucional. Esto ha disgustado a líderes de las FARC, empezando por alias Timochenko, que de hecho se supone que se iba a reunir hoy con el presidente Santos. ¿Usted qué opina de esto, del hecho de que no solo hay un acuerdo supuestamente dentro del Estado de Derecho, sino que cuando las instituciones hacen lo que tienen que hacer, por ejemplo el Congreso, que es legítimamente electo, hace unos cambios, entonces estos señores salen a decir que básicamente que no lo aceptan e inclusive están presentando quejas ante instancias internacionales? ¿Por qué está pasando esto? El acuerdo lo suscribió el gobierno. El gobierno no es el Estado colombiano. El gobierno es parte del Estado. Las decisiones que tome el gobierno, dependiendo de lo que convenga, lo que acuerde en esas decisiones, necesitan, en muchos casos, la aprobación del Congreso. Reformando la Constitución, expidiendo una ley, y necesitan la validación jurídica
de parte de la Corte Constitucional. Cuando coinciden el gobierno, el Congreso y la Corte, ahí sí está uno frente a una decisión de Estado, a una obligación del Estado, a un compromiso que obliga a todos los gobiernos futuros. Pero lo que suscribió el presidente Santos hace precisamente un año, como lo dijo la Corte Constitucional en su momento, es un documento político, no es un tratado internacional, un documento político que necesitaba para su validez, para que se ejecutaran los compromisos adquiridos, la aprobación del Congreso, aprobando, insisto en ello, o una reforma constitucional o una ley. Y ya ha aprobado ya 5 o 6 reformas constitucionales, varias leyes. El gobierno ha dictado decretos leyes. La Corte ha validado algunas de esas decisiones, pero ni el Congreso ni la Corte estaban obligados a hacer suyas las decisiones que había tomado el gobierno. Se reservaban el derecho, porque es su atribución, para eso se elige un Congreso, para eso se integra una Corte Constitucional. Son especies de contrapesos, claro, al poder del gobierno. El gobierno no es el Estado, el gobierno es parte del Estado. Lo que negoció, imagina uno que el gobierno se lo dijo a los señores de las FARC y los asesores de las FARC, que hay unos asesores ahí muy calificados, algunos de ellos extranjeros, europeos, pagos por gobiernos europeos, como Noruega. Ellos debían entender, bueno, el gobierno está de acuerdo con esto, pero necesitamos los otros pasos. Claro. El Congreso, las cámaras, el Parlamento y la Corte Constitucional. Ahora, cuando la Corte, en ejercicio de sus atribuciones, dice esto se debe interpretar y aplicar de tal manera, y es la última palabra dentro del Estado, es la última palabra, es la última instancia, ahí no hay apelación, tal vez ante la Corte Celestial. Es la última palabra, cuando la Corte dice esto que negoció el gobierno es válido hasta aquí, pero este punto debe interpretarse, entenderse, aplicarse, ejecutarse de esta manera. Entonces los señores dicen, no, perdón, la Corte Constitucional obligará al resto de colombianos, a nosotros no. Claro. Eso es inaceptable. En ese sentido, fue un error el hecho de que el gobierno tal vez negoció como si fuera todo el Estado, o por lo menos eso fue la impresión que tuvo gran parte de la opinión pública, porque ellos estaban hablando de la paz total y como si ellos tuvieran la última palabra, cuando claramente no fue el caso. Y a la hora de votar, por ejemplo, Humberto de la Calle, él salió en televisión varias veces diciendo, por ejemplo, el tema de la reforma política, diciendo, no, eso va a haber una apertura política, se va a abrir completamente y el umbral del 3% se va a eliminar. Y ahora resulta que el Congreso no está de acuerdo y el señor de la Calle sale a criticar el Congreso, pero pues no hubiera sido tal vez mejor explicar ante la opinión pública que, como usted dice, que el gobierno no es el Estado. Sí, yo imagino que esa posición la hizo conocer el gobierno a sus contertulios de las FARC, porque es el ABC, es el catecismo del derecho público. Si usted quiere, es el almanaque Bristol. No se necesita ser un estadista ni un especialista en el tema para entenderlo de esa manera. Uno imagina que el gobierno lo hizo saber. Ahora, imagina, porque es que lo que llama la atención también es que negocian durante 4 años y no hay un acta. No dejaron constancia de quién presentaba una iniciativa, qué argumentos se habían dado a favor o en contra. No, todo eso fue ultra secreto. Los colombianos no teníamos derecho a conocerlo. Ahora empieza a saberse que el disco duro, que los temas más importantes del acuerdo fueron sugeridos, propuestas, iniciativas de las FARC. El gobierno llegó a la negociación sin una propuesta, y ahí hay una cosa también elemental. El que va a una negociación sin propuestas, está seguro de perder. Llevando propuestas, no necesariamente pierde, algo consigue. El gobierno llegó
sin iniciativas, sin propuestas. Pero hay otro punto, Daniel, que me parece que es el pecado original del gobierno. Las FARC estaban condenadas a negociar. No tenían futuro. Su posición militar, bélica frente al Estado, cada día se debilitaba más. Gracias a un programa que se llamó, que financió en buena medida Estados Unidos, que es el programa del presidente Andrés Pastrana. Plan Colombia. El Plan Colombia. Eso invirtió la relación de fuerzas, porque el Estado, la fuerza pública, se modernizó, se colocó en condiciones de poder afrontar el reto de una organización armada. Mire algo que parece menor. Los fundadores de las FARC, el señor Manuel Marulanda, conocido como Tiro Fijo, el señor Jacobo Arenas, fallecieron de muerte natural, porque pasaron los años y ya era su turno. Pero quienes lo sucedieron empezaron a morir en combate con la fuerza pública. El caso de Raúl Reyes, el caso de Alfonso Cano, del Mono Jojoy, otros fueron capturados, enviados a Estados Unidos, como Simón Trinidad. Ojo a lo siguiente, los hoy comandantes de las FARC, para protegerse, se habían ido a vivir a Venezuela. Claro. Ellos no estaban allá en Colombia. Ahora, cualquier analista dice, la negociación le convenía más a las FARC que al mismo Estado. No es que no le conviniera al Estado, le convenía, pero estaban más obligados a negociar los señores de las FARC. Hicieron la mejor negociación posible. El gobierno no se dio cuenta de ello. El gobierno pensó que las FARC estaban ahí en la antesala del poder y que se lo tomaban en cualquier momento, cuando eso no iba a ocurrir. Y en ese sentido hay algunos desarrollos bastante preocupantes hoy en día, las llamadas disidencias de las FARC, por ejemplo, que ya supuestamente van en así como 1.400, 1.500 hombres. Hace unos días salió la noticia también de que 55% de los guerrilleros que estaban en las zonas de desmovilización se han ido, ya no están. Posiblemente están entrando a estas disidencias. Sin embargo, el gobierno negoció asumiendo que había control de mando, de que si se desmovilizaban unos, se desmovilizaban todos, empezando por los líderes, o por lo menos eso fue lo que le comunicaron a la opinión pública, y tampoco fue el caso. ¿Qué se le puede decir a la opinión pública colombiana cuando, aparte que prometieron la paz, ahora no solamente están estos señores entrando al Congreso y teniendo todo tipo de privilegios, sino que aparentemente la paz tampoco está llegando? El tema yo lo enfocaría de esta manera. Nosotros tenemos como extensión territorial 1.200.000 kilómetros cuadrados. Esa es nuestra extensión geográfica. Nunca el Estado colombiano ha hecho presencia en ese 1.200.000 kilómetros cuadrados. Ha habido extensas zonas que son tierras de nadie. En esas tierras de nadie, en esas regiones, sentaron sus reales. El narcotráfico, la minería ilegal, la guerrilla, el paramilitarismo, lo que llamamos las BACRIN y muchas otras organizaciones delincuenciales de todos los pelambres, porque no había Estado y porque sigue sin haber Estado. Las FARC ocuparon muchas regiones de esas durante 5 décadas. Si el gobierno negoció la desmovilización, la entrega de armas, tenía que preguntarse qué va a pasar con esas zonas que desocuparon las FARC. Pues parece que no visualizó el tema, o si lo visualizó, no lo hizo en sus términos exactos. Y hoy esas zonas están en manos de otra organización guerrillera, el ELN,
organización para la que se han ido algunos de los disidentes de las FARC. Por eso se habla de que hay un simple cambio de brazalete. El señor tenía aquí un brazalete que decía FARC, ahora se puso un brazalete que dice ELN. El narcotráfico hace las suyas, por eso han aumentado los cultivos, por eso ha aumentado la producción de cocaína, la minería ilegal igual. De manera que en esas zonas siguen sin presencia del Estado colombiano. Claro. Y hay disidentes muy fuertes. Y uno no sabe qué ha pasado con, usted lo recordó, ese informe de Naciones Unidas. 4.300 desmovilizados que estaban en unas zonas con protección de la fuerza pública y que nadie sabe para dónde se fueron, ¿no es cierto? La Naciones Unidas dice que porque el gobierno no les ha cumplido, porque no les ha dado tierra, todo eso puede ser cierto, pero entonces el proceso empieza a deteriorarse. Hay un historiador colombiano, usted lo debe conocer muy bien, si no personalmente porque ha leído algunas de sus obras, que fue rector de la Universidad Nacional, que se llama Marco Palacios, que es una persona muy calificada, muy seria. Hace poco escribió un artículo en el que dice: en Colombia hay una guerra verdadera y varias paces artificiales. Porque es que aquí hemos tenido guerra desde que somos Estado independiente, desde que nos separamos de España, y hemos celebrado muchas veces la paz, pero son paces artificiales, como dice ese calificado analista, porque, bueno, si se celebró la paz, ¿por qué a los 20 años hay que volver a celebrarla? Claro, y en este caso ni siquiera estamos hablando de décadas, sino de un año, como usted dijo que se firmó el acuerdo final. Hace un año, perdón, y estamos ya negociando otro acuerdo. Claro, con otra organización, con el ELN. Claro, y aunque usted dijo, doctor Castro, al principio que, claro, que su oposición y la de personas como Pedro Medellín al acuerdo no fue un tema político, sino simplemente una cuestión de defender las instituciones, pues ahora se avecinan unas elecciones donde el tema sigue siendo vigente. ¿Usted qué opina al respecto? ¿O cómo pueden influenciar las elecciones y la época electoral, tanto el proceso como la participación de actores dentro de ese proceso? Mencioné a Humberto de la Calle, pero no es el único, en toda la contienda electoral. Sin duda alguna, el tema va a ser parte del debate político. Claro. Y se va a definir en las urnas, porque hay unos partidos y unos sectores de opinión que sostienen, entre ellos el doctor de la Calle, y lo ha repetido, hay que cumplir las 310 páginas, sin vacilación, sin reserva. Ellos dicen, no, hay que blindar, es la palabra que utilizan, hay que blindar el acuerdo. El acuerdo es intocable, es irreformable. Y hay otros sectores de opinión que dicen, no, el año entrante, en agosto, cuando se posesione el nuevo gobierno, en julio, cuando entre en funciones el nuevo Congreso, vale la pena, no solo es que valga la pena, es que es una obligación hacer un balance. En ese momento ya se van a cumplir casi 2 años de cerrar el acuerdo. ¿En qué estamos? ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado? Hay unas cosas que seguramente han funcionado bien y que son intocables. Sería un error revocarlas. Volver atrás, volver al punto cero. Habrá otras cosas que no han funcionado, que en interés del país, de las propias FARC y obviamente del mismo gobierno que celebró el acuerdo. Si esto no funcionó, pues modifiquémoslo, reformémoslo. Eso se va a decidir el año entrante. A estas alturas uno no sabe en qué sentido, claro, porque el proceso político electoral que se está cumpliendo tiene mucha confusión, tiene 30 aspirantes a la presidencia de la República, situación que nunca se había vivido en Colombia. Hay un gran vacío político todavía, son pocos los sectores de opinión que están hablando con claridad. Hay vacío político, hay falta de liderazgo, hay mucha incertidumbre. Uno diría que en este momento, hoy, 24 de noviembre, nada está decidido. Cualquier cosa puede ocurrir y todo es posible.
todo es posible. Muchas gracias, doctor Jaime Castro, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Daniel.